amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bobri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Guía de cómo estudiar ajedrez independiente. Cuarta parte. Reconocimiento de patrones complejos. 1. El ajedrez es un juego geométrico y a pesar de sus infinitas posibilidades, ciertos patrones emergerán en las 64 casillas. Todo ajedrecista educado aprende conscientemente patrones básicos tácticos, posicionales y finales, leyendo libros, escuchando conferencias, analizando partidas, etc. Los patrones de libros de ajedrez han aumentado enormemente en las últimas décadas gracias a la capacidad de explotación constante de datos. Por ejemplo, el autor holandés Arthur van de Oude-Wetering ha hecho un trabajo maravilloso al recopilar muchos patrones posicionales en sus dos obras Mejora tu reconocimiento de patrones de ajedrez y Entrena tu reconocimiento de patrones de ajedrez. Ha llamado nuestra atención sobre numerosos patrones que aparecen en la práctica del ajedrez, pero que no habían sido presentados antes sistemáticamente en la literatura de ajedrez. Si bien el estudio consciente de estos patrones enriquecería la erudición y experiencia de cualquier ajedrecista y son muy recomendables, todavía hay muchos patrones más complejos y se aprenden de manera menos directa simplemente absorbiendo nuevo material de ajedrez mientras se estudia o se juega. A veces el reconocimiento de este patrón es tan subconsciente que incluso mientras jugamos un movimiento no podemos recordar dónde lo hemos visto antes. Estudiaremos varios patrones complejos que ayudarán a comprenderlos. Mientras estás en medio de una feroz batalla táctica en el flanco del rey, en la que cada tiempo importa, ¿con qué frecuencia consideras un pequeño movimiento de peón en el otro lado del tablero? Bueno, a veces una distracción tan inesperada puede funcionar muy bien. Detenga el vídeo y analice la posición. Intente analizar las continuaciones y encontrarla mejor. Las negras tienen un fuerte ataque en el flanco del rey, pero la posición es más complicada de lo que parece a primera vista. Las blancas amenazan con jugar D6, lo que detendría simultáneamente al poderoso alfil negro y revivir el suyo. Hay muchas opciones atractivas para las negras aquí, todas conectadas al flanco del rey. Sin embargo, jugó algo diferente. B5. Patrón complejo número 1, primera parte. Desvío táctico de B5. Aquí podemos observar otras continuaciones, como podrían ser, por ejemplo, que usted la haya analizado, alfil F1, un error, y dama por F1, amenazando D6 y G por F4. La otra continuación, D3, D6, caballo E2 jaque, rey H2, alfil por F1, dama D2, una torre menos. Las blancas todavía están muy en el juego, con posibilidades equivalentes. Alfil E5, G por F4, dama por F4, alfil G3. Había que calcular que las blancas podían estropear el plan de jaque mate con este movimiento. Dama por G3 jaque, dama por G3, alfil por G3 y torre de F a D1. Es difícil evaluar este final. Torre de A a E8. Solo permite que las blancas mejoren la coordinación de sus piezas. Dama D2, alfil por F1, torre por F1, caballo H3 jaque,
rey G2 con ventaja clara de las blancas. En realidad, el módulo señala caballo G2 como interesante, dama D2, caballo E3, con ventaja ganadora del negro. Sin embargo, es difícil apreciar la fuerza de esta inusual maniobra del caballo durante el juego. C por B6. Lamentablemente, el blanco no tiene otra acción. Parece bastante divertido que en el caso de continuar con D6, sigue B por C4, D por C7, torre a E8. Son las negras las que de repente tienen dos peones fuertes conectados en el centro. Alfil D3, caballo por D3, caballo por D3, dama por F3 es ganador para las negras. Después de C por B6, alfil por B6, G por F4. Un error. El efecto de choque es fuerte. Este movimiento pierde instantáneamente. La defensa relativamente mejor habría sido dama D2, alfil por F1, torre por F1, caballo H3 jaque, rey G2, caballo por F2, torre por F2 y D3, con ventaja ganadora del negro. G por F4, dama G6 jaque. Mantiene la ventaja ganadora, pero podían ganar en un ataque directo después de torre de A a E8, dama B1, dama por F4, con las amenazas de 3 con ventaja ganadora como alfil C7 igual ganando. Dama G6, siguió alfil G3, torre de F8, alfil D3, torre por E1, alfil por G6. D3 jaque descubierto, rey H2, torre por F1, torre por F1, alfil por F1, alfil por D3, alfil por D3, caballo por D3, torre D8, A4, torre por D5. Después de una secuencia bastante forzada, las negras tienen un final completamente ganador. Caballo E5, F6, caballo C6, rey F7, alfil E1, torre D1, alfil G3, torre D6, caballo A5, alfil por A5, B por A5, torre D2 jaque, rey H3, rey E6, alfil H2, torre D5. Y aquí las blancas abandonaron. La partida corresponde al encuentro Skreno y Kurjanovic. Sé lo que estás pensando. ¿Qué diablos está pasando en esta posición? Detenga el vídeo y analice las posibles continuaciones del negro. En esta complicada posición táctica también el peón B tuvo su oportunidad de convertirse como en un patrón. Ellas jugaron B5. Este movimiento tomó al blanco por sorpresa. La línea principal del cálculo podría ser alfil por G4, torre por F6. La variante caballo G5 jaque, rey H8, caballo F7 jaque no funciona para las blancas, ya que no están a tiempo de atrapar el caballo después de torre por F7, alfil por F7, torre F8, alfil A2, torre E8, B4, alfil E6, con ventaja ganadora de las negras. Por esa razón, torre por F6, G por F6, caballo H6 jaque, rey H8, caballo por G4. El motor evalúa esta posición como claramente mejor para las negras, pero durante una partida es difícil evaluar del todo claro una posición con tal desequilibrio material. Además, el caballo en A1 saldrá alguna vez, pero existe una idea inteligente. Si pudiera lanzar B5,
antes, podría usarlo para apoyar el peón C, para llegar a C4 y luego el caballo tendría garantizado una ruta de escape a través de B3. Así fue como apareció el movimiento B5. Alfil E6. Esta es la segunda mejor respuesta. Después de alfil A2, permitiría a las negras demostrar su idea. Alfil por G4, torre por F6, G por F6, caballo H6 jaque, rey H8, caballo por G4, C5. Ahora tenemos la misma posición que en la línea 18 alfil por G4, pero con una mejora importante para las negras, ya que la inclusión de B5 y alfil A2 está claramente a su favor. Puede empezar a tirar sus peones del flanco de dama. Alfil H6, torre de F a D8, caballo F3. Y ahora tiene una agradable elección entre B4 o también C4. Ahora es más fácil apreciar la ventaja de las negras. En esa posición, los peones del flanco de dama ya avanzados y el caballo A1 asegurada su retirada. Sin embargo, la opción más fuerte de las blancas era caballo H6 jaque, rey H8, caballo F7, torre por F7, alfil por F7, alfil por G4, B4, tratando de atrapar el caballo en A1. Las negras pueden salvarlo con torre F8, alfil A2 y alfil D1. Pero aparentemente las blancas obtienen suficiente compensación por dos peones después de alfil B2. Alfil E6 fue respondido con alfil por G4, caballo H6 jaque, rey H8, caballo por G4, torre de A E8. Un intermeso importante que hay que ver antes de jugar B5. De lo contrario, las blancas estarían a tiempo de coordinar sus piezas menores, como en la variante caballo G4, alfil por G4, torre por F1, rey por F1, caballo B3, alfil E3, con iguales posibilidades. Luego de esta jugada, torre a E8, una intermedia, caballo por F6. La mejor decisión. Si las blancas trataran de preservar la preciada pareja de alfiles con alfil F5, tendrían serias dificultades con la coordinación de sus piezas después de caballo por G4, alfil por G4, torre por F1 jaque, rey por F1, caballo B3. Y ahora podemos ver por qué torre de A a E8 era importante. El alfil de las casillas oscuras no puede ir a E3. De hecho, no hay casilla segura para ello, por lo que las blancas necesitan jugar caballo D3. Otras posibilidades como alfil G5, H6, alfil H4, se topa con torre E4, alfil D1, caballo D2 jaque, ganando. Mientras que alfil F4 es refutada con torre F8 que gana una pieza. Caballo D3, caballo por C1, caballo por C1 y C5, ya que las negras tienen un claro final superior con torre y dos peones contra alfil y caballo. Torre por E6, caballo D7, torre por F1 jaque, rey por F1, caballo B3, alfil F4. Después de todo, las blancas llegaron a un final ligeramente peor, pero finalmente lograron coordinar sus piezas. Sin embargo, la partida terminó pronto en tabla, ya que el negro cometió un par de imprecisiones en los apuros de tiempo. Torre E4, G3, C5, caballo F3, H6, rey F2, rey G8, alfil E3, torre C4, caballo E1, A5, rey F3, caballo D4 jaque, alfil por D4. Y aquí se acordó el empate.
Esta posición, y quizás también el próximo movimiento, debería ser familiar para la mayoría de los seguidores del 10º juego del último encuentro del Campeonato Mundial entre Caruana y Carlsen en el año 2018. Carlsen usó la misma diversión táctica de los ejemplos anteriores en este punto, jugando B5, caballo B6. Un error hubiera sido la captura al paso A por B6, torre por A3, caballo por A3, F3, G por F3, caballo E5, con un gran juego de ataque para las negras. Luego de caballo B6, siguió caballo por B6, alfil por B6, B4. También se podía considerar en este momento dama G5, B4, torre B3, alfil F6, torre por B4, alfil E5, con peligrosas amenazas al rey de las blancas, a pesar de que las posibilidades están aproximadamente iguales. Partida entre Caruana y Carlsen en Londres, Mundial de 2018, partida número 10. Espero que este vídeo les sea de utilidad, puesto que son patrones complejos de importancia que usted puede inconscientemente tenerlo en su mente cuando estudie partidas, libros, etcétera, o directamente en su juego que los analice posteriormente. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. Chao.